balance de poder, las expresiones de llegar a un posible acuerdo entre los representantes de las distintas vertientes de la oposición en nuestro país, en función de aliviar la tensa y dura y extremada, prolongada crisis que atraviesa Venezuela. Y es que ahora se suma un intento de negociación entre las distintas partes involucradas. Pareciera que hay, digamos, bastante ánimo a fin de conciliar lo que puede ser entonces una posible solución. Esto en función de aquellos quienes en el pasado reciente estaban muy distantes de aprobar una decisión similar y ahora quienes apuestan por este acercamiento con quienes están ocupando el Palacio de Miraflores. ¿Cómo se percibe esto desde el punto de vista de análisis internacional? Vamos a mirar la opinión de un amigo de esta casa, de un experto, y es Antonio de la Cruz. Él es analista político económico y también directivo de la organización Inter-American Trends. ¿Cómo observamos, Antonio, este posible acercamiento entre los distintos representantes de una oposición que pareciera estar dispersa, que pareciera en medio de la crisis pandémica no consigue un puerto seguro a donde atracar en medio de esta crisis que atraviesa también Venezuela desde el punto de vista sociopolítico a lo largo de las décadas recientes? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, José, por tu invitación. Veamos qué ocurre. Por el lado del régimen de Maduro, ellos contaban con que una vez que Biden llegara a la Casa Blanca, podían tener flexibilización de las sanciones y por lo tanto poder tener acceso a divisas por las exportaciones de petróleo. Entonces pensaron que eso iba a ser una situación mucho menos fuerte que la que empleó, como lo dijo el expresidente Trump, de máxima presión. No ha ocurrido así. De hecho, la licencia que dio ayer la FAC a Chevron es la misma que dio el presidente Trump en diciembre del año pasado. Entonces, vemos que no hay movilización. Entonces, ¿qué ocurre? La crisis interna dentro del país sigue siendo muy fuerte. La pandemia, la crisis en la frontera realmente con Colombia, lo de Apure terminó de desmontar el monstruo en términos de que su fortaleza supuestamente era la parte militar y demostraron que tienen pies de barro, que no dominan ni siquiera el territorio, tuvieron que entregárselo en la parte del Apure para que le devolvieran los prisioneros de guerra que capturó el Demo. Ese es por el lado de Maduro. Por el lado de la oposición, en una búsqueda para poder alcanzar una salida, porque también ahí tuvo un gran peso la decisión de la administración de Biden en que la solución es una solución pacífica, una solución diplomática, es una solución electoral, tuvo que también buscar cómo llegar de alguna manera a poder buscar cómo armar una propuesta y poder salir de ello. En ese sentido, entonces, también vimos cómo el régimen metió rápidamente la elección del Consejo Nacional Electoral y una elección regionales de gobernadores y alcaldes para poder presionar a una parte de la oposición e ir a unas elecciones y poder calmar así un poco que hay un consenso dentro del país. Entonces, ¿qué ocurre? Ninguno de los dos, vamos a decir, bloques que además no representan la mayoría de los venezolanos, porque si unimos los que apoyan estos dos bloques, estarán alrededor, si sumamos uno y otro, unos 30% y un 70% que no está participando en ello. Entonces tuvieron que ir, y Guaidó, en una propuesta bastante hábil, inteligente, propone un pacto de salvación nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que para salir de la crisis que tiene Venezuela tenemos que ponernos de acuerdo y eso lo venía trabajando con mucha calma, tejiendo la República de Noruega, el Reino de Noruega. Entonces, ¿qué pasa? Que se encaminan hacia allá porque Europa, que está encabezada por Borrell, básicamente la Unión Europea, también venía jugando un poco
con la alianza con Capriles para ir a esas elecciones regionales. Y por lo tanto, estaba dividiendo la oposición, pero ellos habían dicho antes de que asumiera la presidencia Biden que ellos iban a acompañar la propuesta estadounidense y por lo tanto han tenido que aceptar montarse en esta solución del acuerdo de salvación nacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos vamos confluyendo hacia allá para poder ver si se llega a un acuerdo. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado porque las dos agendas siguen en paralelo. La agenda de Noruega con Guaidó, vamos a llamarla así para darle un nombre, y la agenda de Capriles con Borrell. ¿Por qué? Porque mientras tanto sigue corriendo el cronograma electoral de las elecciones del 21 de noviembre y eso va a seguir y hasta hay que inscribir los candidatos en agosto. En agosto se inscriben los candidatos y termina ese ciclo a finales de agosto. En ese momento, ¿verdad? Si la comunidad internacional no está en una sola línea, podríamos ver que el gobierno se levante de la mesa y allí donde va a tener una gran discusión interna la oposición, porque un sector que ha acompañado este acuerdo de salvación nacional va a querer llamar a la abstención, pero los que han sido inscritos y que han ido recorriendo las calles van a querer acompañar el proceso electoral. Entonces ahí en ese momento vamos a tener una oposición que se pudiese dividir aún mucho más, y porque irá un grupo y otro grupo no. Entonces, y creo que por ahí podría estar jugando un poco la agenda de Borrell soterradamente. Entonces creo que esto obliga a situaciones en las que ninguno de los dos bloques logra desplazar al otro y por lo tanto han tenido que recurrir a una solución que por ahora pareciera que pudiese funcionar. Ahora, Antonio, si esta fórmula, la cual quizás quienes lo hacen con la genuina intención de solucionar la crisis que atraviesa Venezuela y que pareciera ser un juego trancado en el que no hay posibilidades de algún tipo de salida, existe algo que perturba mucho tanto en el pueblo venezolano como lo es también en quienes están bajo el estricto cumplimiento de la Constitución vigente de nuestra República, y es el reconocimiento de Nicolás Maduro como si fuera un gobernante, tomando en cuenta que se encuentra completamente ilegítimo de acuerdo a lo que son los términos, de acuerdo a lo que es también la presencia de una asamblea nacional, la legítima, que no está en estos momentos dentro del Palacio Federal Legislativo, porque quienes debieran estar han debido irse del país debido a la persecución que se ha cometido en contra de estos representantes del pueblo a través del poder soberano de la votación que lograron ser electos por la votación popular. Entonces, pareciera que este conflicto, y es lo que puede quizás torpedear más bien de parte de lo que el pueblo, ese que llevó a los asambleístas a cada uno de sus curules, opina y dice, ¿cómo nos vamos a sentar con alguien a quien no reconocemos como presidente? Ok. ¿Qué ocurre? Que al catalogarlo como un conflicto entre dos partes, aunque no sea una guerra abierta, sino una guerra híbrida, como se le conoce, entonces las dos partes en sí mismas se reconocen una a otra para llegar a una solución. ¿En qué sentido? Ese argumento planteado desde el lado de la oposición tiene validez, pero del lado del chavismo las mismas críticas surgen, en el sentido cómo Maduro se sienta con un golpista, con un hombre que atentó contra, supuestamente, cuando lo acusaron con aquel dron de un magnicidio, un hombre que trató de hacer un golpe con los supuestamente que entraron por Macuto. Entonces, todas esas características también se basan en el otro sector que critica fuertemente y que tiene un rechazo interno dentro del chavismo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que verlo como un conflicto donde las dos partes tienen que negociar una salida. Y en ese momento no es que lo estoy reconociendo como parte de presidente, sino como parte de un conflicto en la cual tenemos que llegar a un acuerdo. Y creo que esa es la visión que sucede cuando están yendo a una negociación en que las dos partes a sí mismas se están reconociendo
para resolver un conflicto, no la parte del régimen reconociendo a Guaidó como presidente interino, ni la parte que acompaña al interinato reconociendo a Maduro como presidente de la República. Entonces yo creo que aquí el enfoque es un enfoque mucho más de un conflicto que debemos resolver. Y de sensatez también en función del bienestar del pueblo venezolano. Antonio, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes porque quisiera consultar contigo otra información que desde el punto de vista internacional también perturba un poco en relación a la cercanía de navíos militares iraníes hacia la costa de América. Estamos conversando vía digital con Antonio de la Cruz. Él es analista político y también especialista en materia económica, integrante de la organización Inter-American Trends. No se aparten, ya volvemos. Antonio, en el pasado reciente vimos cómo el abastecimiento de gasolina para Venezuela fue bastante cuestionado por parte de la movilización, a raíz de la movilización de buques provenientes de Irán. Vimos incluso cómo Estados Unidos estaba muy atento al desplazamiento de estas unidades. Ahora cambia un poco, los participantes del juego siguen siendo los actores, pero ahora son navíos de guerra. ¿Esto qué representa? ¿Es una señal, es un aviso, es una demostración de fuerza? ¿Están tentando quizás a la nueva administración? ¿Cuál es tu apreciación? Es una jugada que le puede costar mucho tanto al régimen de los ayatolás, porque recordemos que están ahorita en conversación con Estados Unidos para un acuerdo nuclear, de armas nucleares, y así como para el mismo régimen de Maduro. Si eso llegase a suceder, José, ahí sí es una amenaza para los Estados Unidos, para la seguridad de los Estados Unidos, y eso cambia el tono. Conversando con gente de la comunidad de inteligencia aquí, me dijo, ojalá no cometan error, y te voy a decir lo que me comentó. Si cometen un error, lo pagarán muy caro. ¿Qué quiere decir esto? Eso no lo van a tolerar. Si eso llegase a ocurrir, realmente le darían una gran oportunidad a la administración de Biden, que hasta ahora ha mantenido un poco la política de Trump con Venezuela, pero que tendría que mostrar que no puede aceptar una amenaza tan cerca, porque la amenaza no solamente es para los Estados Unidos, sino para el canal de Panamá, donde transita toda la parte comercial de la costa oeste con la costa este también de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí, si Maduro está en una jugada pensando que puede mostrar todavía una alianza en la que pueda tener acceso a armamento iraní, porque supongo que ya los rusos no le venden porque le ha costado pagarle lo que tenía, lo que ha adquirido en el pasado, buscando otras opciones y buscando sobre todo en la parte marítima, donde realmente la naval venezolana está muy deteriorada. Entonces creo que sería un craso error. Yo creo que no va a llegar a Venezuela ese buque. Y ahora, entonces, representaría una pieza de inestabilidad, en este caso, en la región, tomando en cuenta la presencia perenne de Cuba. Un aliado, sabemos que Miraflores cuenta con bastante apoyo, ya no existe el chorro abierto de combustible, sin embargo, ideológicamente y la posición estratégica hacia Estados Unidos, esto representa también quizás que se coloque la lupa de parte de, al menos en el Departamento de Defensa acá en Estados Unidos. El Comando Sur, de una vez, por supuesto, debe estarlo monitoreando con los satélites. Ya saben que van unos botes rápidos que pueden cargar misiles, entonces deben estarlo monitoreando muy de cerca, porque, insisto, eso sí es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y hasta ahora no han actuado eso que hemos querido que suceda en Venezuela, en términos que vemos que al no tener nosotros fuerza militar para poder salir del régimen, sino de una manera pacífica, podría ser después de esto realmente una opción, porque eso es no tolerado por parte de no sería tolerado por parte de los Estados Unidos. Vimos, Antonio, cómo en el pasado reciente estos buques iraníes llevaron combustible.
la situación en Venezuela por el deterioro del sistema de producción y procesamiento de crudo. Esto en nuestro país, la demanda del parque automotor cada vez se ha mermado. Sabemos también que nuestro pueblo está también muy ocupado en sosteniendo los pocos trabajos con los que puedan contar, impactados de manera mayor ahora por la pandemia y además de esto, entonces, la búsqueda de alimentos. Todo parece una tormenta perfecta para justificar que no hay tanta circulación de combustible, de vehículos que ameriten el consumo de combustible. Sin embargo, esto es un problema que se ha quedado enquistado en nuestro país, un país productor de petróleo. ¿Cuál es la perspectiva de aquí en los próximos meses? ¿Qué ocurre? Como después, con la crisis que hubo hasta que tuvieron que importar gasolina y resolvieron la crisis y a la vez repararon la refinería de Cardón, y en Cardón se estaban produciendo en Complejo Paraguaná alrededor de 120.000 barriles día y con eso estaban satisfaciendo el mercado interno. Pero resulta que la semana pasada se dañó un compresor en esa refinería y por supuesto están en una situación en este momento que están produciendo alrededor de unos 80.000 barriles día. Entonces hay una escasez de combustible en el mercado interno. Por ello, estamos viendo otra vez en Caracas colas para abastecerse de gasolina, ¿no? Así sean las que se pagan en dólares. Entonces, están en una dificultad, están trabajando sobre ello, están pensando que lo pueden resolver esta semana, si no van a tener dificultades, ¿no? Y recordemos que también llegó un barco con 500.000 barriles de gasol, que se sigue produciendo en Venezuela y la refinería de Puerto La Cruz está produciendo gasoil en ese sentido. Entonces, recordemos que también esto se ha utilizado para crear la narrativa de que le permitan hacer el swap, lo que es el canje de petróleo por combustible a las empresas como la italiana Eni, la española Repsol, la misma estadounidense Chevron, porque necesitaban, y aquí esa narrativa no funcionó. Entonces, por supuesto, no han permitido hacer el swap, el intercambio de petróleo por combustible. Entonces, Maduro yo lo veo en una situación bastante débil desde el punto de vista de los propios ingresos por exportaciones, tiene una crisis interna en los militares, hay un rechazo hacia él. Él está tratando de sacar pecho, pero creo que si manejamos estos momentos con unidad, con un buen criterio, yo creo que vamos a poder avanzar en lo que queremos sin desesperarnos con el anuncio de las elecciones regionales del 21 de noviembre. Yo creo que esas deberían tener ahorita un hold, una suspensión, para no distorsionar y poder ejercer la presión que se necesita para que Maduro pueda ceder en otras posiciones. Antonio, y considero que Nicolás Maduro debe tener mucha expectativa de lo que va a suceder en Perú durante este fin de semana, ante una opinión pública en materia de preferencia electoral tan politizada y tan polarizada, ante lo que pueda ser el cambio de rumbo, pero diametralmente opuesto cualquiera de las opciones que puedan resultar triunfantes durante estos comicios. Sí, él debería estar pensando en que Castillo debería ganar la elección en Perú, porque recordemos que habían apostado a que ganara el correísmo en Ecuador y no pudo. Sin embargo, tú que has estado en política también, tú conoces que cuando alguien viene subiendo, generalmente puede pasar. Yo pienso que este fin de semana Keiko Fujimori podría ganar esta elección porque es la que va en ascenso en la opción a voto. Entonces yo pienso que Keiko Fujimori tiene mucho chance, aunque está cerrado, de ganar la elección este domingo en Perú. ¿Y cómo se establecería en caso contrario de que Pedro Castillo resultase triunfante? ¿Tendría entonces la ratificación de un nuevo aliado en la comunidad internacional, que es en estos momentos quizás lo que necesita un poco de apoyo a consideración de este humilde servidor
que la comunidad internacional, en medio de la crisis, porque sabemos que cada nación está muy atenta a la crisis pandémica que atraviesa, en resolver los problemas internos de cada país, que también recuerden que hay alianzas que deben fortalecerse y sostenerse, sobre todo en materia de sensatez y continuidad en la defensa del rescate de la democracia en Venezuela. Si Pedro Castillo gana en Perú, lo que pasa es que Pedro Castillo ha dicho que es el pupilo de Evo Morales, es conocido. Entonces vamos a ver otra vez la influencia del socialismo del siglo XXI y eso generaría nuevamente una situación para los demócratas difícil, porque entonces tendrían Bolivia, Perú, Venezuela, y irían cercando, porque recordemos que el siguiente ciclo es el próximo año en Colombia, en Chile y Brasil, porque también tienen Argentina, aunque ellos juegan independientemente, no están tan alineados con ese. Entonces, por eso digo, ojalá Pedro Castillo, y pienso que no va a ganar, porque si no, Venezuela tendría un soporte para poder internacionalmente generar situaciones, por ejemplo, como que se termine el Grupo de Lima, que está bastante caído, pero podría darle la acta de función, porque ya no se llamaría el Grupo de Lima. Y lo otro, hacer lo que hizo Fernández, el presidente de Argentina, de que retira su apoyo a los casos que están hoy en la Corte Internacional de La Haya. Y eso realmente los tiene muy preocupados a lo interno, porque la fiscal se renueva dentro de 13 días y parece, por lo que uno está escuchando, que van a abrir la investigación, y eso sí, una vez que se abra, cuesta mucho más para el régimen poder evitar que vayan a buscar las causas dentro de Venezuela, porque allí realmente generaría internamente, como estamos hablando, que Fuerzas Armadas, posiciones altas, no sigan en una represión, porque le va a dar miedo ante lo que está sucediendo a estos jerarcas del chavismo. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualizar los criterios, sobre todo en materia de política internacional y la crisis que atraviesa nuestro país, prolongada de manera exagerada, y con la esperanza de que se rescate de alguna manera la democracia de Venezuela. Un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias, muy bonita tu corbata. Igualmente lo digo. Estábamos conversando con Antonio de la Cruz.